Ok, amigos, para seguir aclarando el tema del amplificador clase D, vamos a ver los detalles que tienen que ver con los armónicos y el filtro. Este amplificador antes se utilizaba para amplificar un tono puro y luego solo para señales de baja frecuencia. Hoy día se decide utilizar para todo el rango audible. Vamos a ver por qué antes se decidía utilizar para un tono solamente. Cuando entra la señal de audio, digamos que sea un tono puro, luego vamos a ver cuando sea un tono compuesto, se va a comparar contra una señal triangular. Cuando esta señal sea mayor que esta va a salir positivo y cuando esta señal sea menor que esta va a salir negativo. ¿Ok? Entonces solamente sale positivo y negativo, de modo que la salida es una onda cuadrada. Cuando se da la comparación de la onda triangular con la onda senoidal, aquí vemos lo que les decía, cada vez que es una mayor que la otra, por lo tanto sale una onda cuadrada cuyo ancho de pulso es variable. ¿Ok? Luego entonces cuando esto se entrega a la carga, por voltaje promedio, la carga va a recibir la señal parecida a la señal original. Pero entonces recordemos que una onda cuadrada genera armónicos. Si esto fuera un tono puro, entonces genera el tono puro y los armónicos hacia arriba y hacia abajo, mayores y menores. Entonces dices, ok, muy fácil, filtrémoslos, quitémoslos. Ok, imagínense entonces que los quitamos. Pero ¿qué pasa cuando el tono sea otro? ¿Qué pasa cuando ese tono puro sea uno más alto, por ejemplo? Entonces vamos a tener una frecuencia más alta, en donde habías decidido eliminar esa frecuencia. Ok, entonces no es tan fácil como decir, eliminemos esto. Porque cuando sean distintas frecuencias vamos a tener armónicos en donde tenemos tonos puros o viceversa. Ok, entonces, ¿qué se decidió? Poner un filtro que corte para arriba y para abajo del rango audible, dejando dentro tonos que no pertenecen a la música siquiera. Entonces se decide hacer un filtrado promedio de los tonos más molestos para el oído, que son los armónicos de tercer orden. Simplemente se quitan todos. Con ese método lo que tenemos entonces a la salida es un espectro menos enriquecido que el espectro total de entrada. Es decir, que si no entra un tono puro, sino que entra ya música, que es una señal muy compuesta y va a tener montones de armónicos, muchos de ellos, al generarse sobrearmónicos sobre esos armónicos, van a ser simplemente recortados a la salida. Hoy día la tecnología permitió hacer el uso del amplificador tipo D para distintos rangos de frecuencia, y ya no solamente para un tono o para frecuencias bajas como se hacía antes, debido a la velocidad de transición de los semiconductores, que ha mejorado mucho con el tiempo. Entonces ya pueden trabajar con una señal triangular más rápida que permita un pulso con mayor definición, no como este que acabo de dibujar aquí muy grande, ¿eh? Digamos, esta parte claramente no es redonda. Si tuviera más espacios, se definiría mejor. Entonces, entre más alta esta frecuencia, mejor sucede la comparación de salida. Por lo tanto, el primer filtro que se aplica es un filtro que recorte las frecuencias altas. Pero eso entonces, por encima del rango audible, lo que va a suceder es que simplemente todo se recorta y por debajo del rango audible van a prevalecer, como les decía anteriormente, esos armónicos generados, que luego se recortan aleatoriamente.